Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras en general de la Escuela Superior de Psicología. Vengo a compartir con ustedes un tema de suma importancia que es acerca de psicología y migración. Esta materia nos la imparte nuestra apreciable maestra Guadalupe Cortés Villanes. Ella es la encargada de impartir esta materia con nosotros, a lo cual a lo largo de este semestre hemos visto distintos puntos dentro de este tema de migración, en los cuales les voy a mencionar una descripción breve y les daré también una experiencia previa a cada uno de estos puntos. Bueno, a continuación les leeré cada uno de los puntos que veremos en este tema. Bueno, les explico un poco. El índice dice así. El punto número 1 es migración, definición y conceptos. El punto número 2 es cuáles son las causas de la migración. El punto número 3 son los tipos de migración. El punto número 4 es la migración mexicana en Estados Unidos. El punto número 5 es procesos psicológicos en la experiencia de migración. Punto número 6, el duelo ambiguo. Punto número 7, los duelos de los migrantes. Punto número 8, cómo afecta la migración en la salud, estrés, ansiedad y depresión. Punto número 9 es la migración como suceso de vida estresante. Punto número 10 son problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Punto número 11, ¿qué son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son? ¿Qué ocurre con esos recursos cuando alguien de la familia migra? Estrategias de afrontamiento. Punto número 12, enfermedades físicas en el migrante. Punto número 13, ¿qué es una red de apoyo social y su importancia en la inmigración? Punto número 14, ¿cuáles son las habilidades del psicólogo que utiliza en la atención del migrante y refugiados? Punto número 15, ¿cómo es la relación entre el psicólogo y el migrante y el refugiado? En la atención psicológica de adultos y niños, ¿cuáles son las áreas a evaluar? Ese es el punto número 16. El punto número 17 es ¿qué estrategias de intervención se utilizan con el migrante y el refugiado? Y el punto número 18 es ¿en dónde puede buscar ayuda los migrantes y los refugiados? ¿Qué instituciones atienden sus problemáticas? Como ven, compañeros, a lo largo de este semestre, estos son los puntos que vimos dentro de este tema de migración. Es un tema muy bonito realmente y de suma importancia, como les mencionaba en un inicio, porque muchos nos preguntamos, ¿por qué muchos de nuestros paisanos de aquí de México emigran a otros países? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son realmente las situaciones por la cual una persona decide emigrar de un país a otro? Pueden ser muchísimos puntos los que puedo mencionar y yo creo que ustedes también ya tienen idea de cuáles son los puntos del por qué cada uno de los paisanos o personas de otros países emigran a otros países. Pero bien, vamos a empezar con esta exposición, que es el trabajo final, el proyecto final de la materia de mi apreciable maestra Lupita. Y vamos a ver el punto número 1, compañeros. El punto número 1 nos menciona qué es el concepto de migración. Para adentrarnos a este tema, primero tenemos que definir qué es la migración. Les leeré un poco y en breve les explicaré también. Bueno, dice así. La migración es el desplazamiento de las personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división política. Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que tienen como objetivo buscar formas de oportunidades de vida de los individuos, ya sea porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen tales oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios personales. Como bien lo dice en la lectura, compañeros, el punto número 1 en el concepto de migración, muchas de las personas emigran precisamente en busca de mejores oportunidades, en busca de un mejor futuro, tanto para ellos como para sus familiares. Por lo regular siempre el principal punto de migración de una persona es para darle una vida mejor a sus familiares, sobre todo a los hijos, quienes apenas acaban de nacer o quienes están formándose una vida ya sea escolar o en la universidad. De esas personas, de alguna forma, ellos buscan un mayor ingreso a sus hogares. Entonces,
¿Qué es la migración, compañeros? Como bien lo dice la lectura, la migración es el desplazamiento de una persona de un lugar de origen a otra, ¿sí? Esto es la migración. Vamos con el punto número 2, compañeros. Y el punto número 2 nos dice que, bueno, les voy a hablar acerca de qué es un migrante antes de pasar al punto número 2, porque también es importante saber, ¿no?, qué es un migrante, el refugiado, el emigrante y el inmigrante. Bueno, el migrante es aquella persona que decide salir de su país de origen para trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado o país, por un intervalo de tiempo considerado, es decir, quizás un tiempo indefinido. Estas personas pueden emigrar no solo de un país a otro, sino de una comunidad a otra o de un estado a otro. A ellos se les conoce como migrante. Es decir, el migrante es al mismo tiempo inmigrante y emigrante. La zona de origen, también conocida como zona de salida, es el lugar natal de donde proviene el migrante. De aquí se traslada hacia la zona del destino o de entrada, la cual se convierte en su residencia actual, temporal o permanente. Todo traslado es una emigración, es decir, cualquier desplazamiento de cualquier persona a cualquier lugar es una emigración con respecto a la zona de origen y una emigración con respecto a la zona de destino. Esto quiere decir que es hacia donde la persona va, a la zona del destino. También tenemos lo que es un refugiado, como bien lo dice el nombre y que pues no, sin más preámbulos, un refugiado son aquellas personas que se van de su país, que viven en guerra o de suma pobreza o por alguna situación. Por ejemplo, en este caso nosotros que vivimos en un país como lo es México, tenemos muchas situaciones quizás de violencia, de crimen organizado, cobro de piso. Son situaciones que hacen a las personas huir de sus lugares de origen, pero se los voy a leer. Refugiado: persona que con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país, de su nacionalidad, y que no pueda, a causa de dichos temores, regresar a su lugar de origen, a su país. Es decir, aquí nos menciona otros puntos también que de suma importancia, que son a causa de opiniones políticas, a causa de su nacionalidad, incluso de su raza e incluso hasta de su religión. Bueno, compañeros, dentro de los migrantes se encuentran o se pueden catalogar tres tipos de personas. Los trabajadores migrantes temporales. Los trabajadores migrantes temporales son invitados a laborar en determinados países durante un tiempo conciso. Estas personas, es decir, son aquellas que emigran, digamos, de México a Canadá a trabajar. Algunos ya tienen visa de trabajo, algunos se van de manera ilegal, pero estos se van en forma de trabajadores temporales, ¿sale? Son aquellos que, por ejemplo, van a piscar algodón, van a piscar uvas, van a piscar cualquier tipo de verduras o frutas que están en los campos, en los huertos, ¿no?, en los ranchos, en las granjas de estas personas que se encargan de darle trabajo, a estas personas que lo necesitan y que van en busca de ese empleo. Bueno, los migrantes altamente calificados o profesionales. Los migrantes, aquí en migrantes altamente calificados o profesionales, es decir, personas aquellas que tienen ya una profesión, una licenciatura y se van con un permiso ya más legal y un trabajo obviamente mejor remunerado de acuerdo a la profesión de cada uno de ellos. Los migrantes irregulares son aquellos que son, como se conoce, como los mojados. Entonces se les dice así, indocumentados o ilegales. Se les dice mojados, también me cabe aquí un punto a recalcar, se les dice mojados porque atraviesan un río. Este río que atraviesan para llegar a su destino, pues obviamente se mojan. Entonces, coloquialmente a esas personas por eso se les conoce mojados. Esa es una experiencia personal y se las comparto porque así me la contaron, entonces por eso se las cuento, por eso se les conoce como mojados. Los migrantes irregulares, que son indocumentados o ilegales, muchas ocasiones son víctimas de la explotación laboral, debido a que el sueldo que reciben es muy bajo, tienen pésimas condiciones de trabajo, no hay medidas de seguridad dentro de su medio laboral, no cuentan con vacaciones, lo que se traduce en una ausencia total de derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que estas personas que tienen, por ejemplo, granjas, que tienen, por ejemplo, restaurantes, hoteles o alguna fuente de empleo para estas personas que son
migrantes, quiere decir que los explotan laboralmente. Es decir, hay personas que también son maltratadas, personas que son mal pagadas también, porque no todo es color de rosa. Muchos se van con la idea de que el sueño americano es lo ideal y que va a cambiar su futuro de cada uno de ellos o incluso hasta de la familia, pero a veces no es así, compañeros. A veces la mano mexicana es la mano más explotada, porque como bien se conoce en esos países, dicen que los mexicanos somos los más trabajadores, los más chambeadores, pero incluso por eso también es que nos negrean. Bueno, voy a tocar, compañeros, el punto número 2, como les mencionaba, antes de haber hecho ese paréntesis. El punto número 2 nos menciona cuáles son las causas de la migración. Esto es importante, compañeros, porque si queremos saber por qué una persona emigra, nos vamos a basar en cuáles son principalmente los puntos específicos de cuál las personas comienzan a emigrar de un país a otro. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo. Dice: las personas que emigran desde el primer momento que se vio con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida. La migración es generada principalmente por problemas políticos, económicos, personales, culturales, entre muchos más, que son motivos por el cual las personas deciden migrar. Los motivos son los siguientes. Bueno, como bien lo mencioné anteriormente, aquí lo recalca un poco más a profundidad. Dice que son sociales y políticos. En esto se abre un paréntesis que incluye que es la sobrepoblación, la violencia, la discriminación, guerras y delincuencia. Afortunadamente, compañeros, nosotros vivimos en un país en el cual no hay guerra. Vivimos en un país que ya vivió una revolución y que obviamente los únicos que, pues como quien dice, mandamos aquí en el país somos los mexicanos, pero no tenemos como que desplazarnos de un lugar a otro por motivos de guerras, quizás sí por sobrepoblación. Hay estados, hay municipios, sobre todo estados que están superpoblados en México. Por ejemplo, podemos ver que son la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad multicultural, porque incluso no solo viajan personas de México a otros países, sino que vienen personas de otro país a México. Podemos ver personas extranjeras como lo son los chinos, japoneses, argentinos, estadounidenses, españoles, y etcétera, y etcétera. Bueno, otro de los puntos, compañeros, y motivos de los cuales las personas emigran son los económicos. ¿A qué quiere decir esto, compañeros? Económicos incluye aquellos que son como pobreza, falta de oportunidades, ingresos, desempleo. Sin duda alguna, México no es una potencia mundial precisamente por esos puntos, por un nivel económico. A causa de la pobreza, por la falta de oportunidades y por ingresos y desempleo, es que el país a veces se encuentra en decadencia y se sumerge también en la violencia, que esto es un desencadenante que quizás más adelante lo toquemos, pero no me quiero profundizar tanto, pero esto es como que algo cíclico, es lo que ocasiona que el país se encuentre sumergido en una pobreza, la violencia y el crimen organizado. Es un cáncer para nuestra ciudad y para todo un país entero, y así para muchos países, no solo digo que para México. Bueno, también tocamos el punto que son culturales, desarrollo profesional, estudio e instituciones extranjeras. Bueno, en culturales, compañeros, hay personas aquí en nuestro país, obviamente, que pues son indígenas, son personas que no tienen una profesión como tal, se dedican a la manufactura, ¿no? Ellos fabrican sus propios trabajos, pero esto hace que también el mexicano desvalore ese trabajo. Como pueden ver, es una cadena en efecto, porque nosotros como personas quizás promedio, vamos a un país de mayor ingreso, de una mayor potencia mundial, nosotros vamos en busca de ese futuro para tener un gran empleo. Pero estas personas que están dentro de nuestro mismo país, que son de más bajos recursos, que son las personas, por ejemplo, de la montaña, indígenas, personas que hacen sus propias cosas a mano, nosotros mismos los desvaloramos. Entonces, incluso personas como esas que son indígenas, también emigran a estos países, como lo son a Canadá y a Estados Unidos. Estos se van en grupos de personas que son contratados y les dan un permiso provisional para que puedan ir por 6 meses a un año a trabajar y únicamente se dedican a esto. Bueno, el origen natural, como bien se escucha, el origen natural puede ser sequías, inundaciones, huracanes, derrumbes, erupciones volcánicas. Bueno, compañeros, aquí quiero tocar un punto muy importante porque, como ustedes bien saben, aquí en la ciudad de Acapulco no hace mucho tiempo sufrimos un percance natural que fue el huracán Otis. Este huracán Otis lo que hizo fue hacer destrozos a gran magnitud, a gran escala. Muchos de ellos
son hoteles, restaurantes, incluso oficinas o empresas medianas y chicas. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que muchas personas desafortunadamente quedaron desempleadas. Es decir, por ejemplo, las personas que trabajaban en restaurantes en la playa o en hoteles y que sus fuentes de empleo quedaron totalmente destruidas, obviamente se quedaron sin una fuente de ingreso. Ese es un punto muy importante para que las personas decidan migrar a otro país. Yo me enteré, compañeros, que donde se sacan las visas, donde se sacan los pasaportes, no recuerdo el nombre, el consulado me parece, muchas personas de Acapulco estaban teniendo privilegios para poder desplazarse a otros países por la situación actual que presentábamos, que fue lo del huracán. Bueno, compañeros, tocamos el punto número 3. El punto número 3 son los tipos de migración. Bueno, los tipos de migración se dividen en los siguientes puntos. Es la migración temporal o también llamada circular o transitoria, la migración forzosa, migración permanente y la migración interna, la migración internacional y migración de retorno. Bueno, compañeros, les daré una explicación breve de cada uno de estos puntos y empezaré con el de migración forzosa. Bueno, como bien lo dice el nombre, esta se describe para describir un movimiento de personas en el que observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Esto quiere decir que son personas que son forzadas a salir de sus lugares de origen. Por ejemplo, vivimos en un estado en el que obviamente se encuentra bajo el régimen del crimen organizado, a lo mismo que Michoacán, a lo mismo que Jalisco, y así muchos estados que puedo mencionar, que son personas que son desplazadas de su lugar de origen, ya sea que por el cobro de piso, ya sea porque las quieren extorsionar, ya sea porque les piden una fuerte cantidad de dinero. Entonces, esas personas deciden no meterse en problemas, deciden dejar todo atrás y desafortunadamente esas personas deciden migrar a otro país. Bueno, la migración temporal o también llamada circular o transitoria es cuando el migrante realiza desplazamientos recurrentes y continuos. La residencia habitual se mantiene en su comunidad de origen y solo realiza cambios estacionales de residencia dependiendo de su interés y necesidades. Es decir, hay personas que en temporada solamente viajan a otros países para trabajar de manera temporal, juntan algún recurso, algún dinero, ya sea para liquidar alguna deuda o para juntar dinero para, no sé, la construcción de su hogar o comprarse un auto. Para muchas otras circunstancias, esas personas deciden migrar de manera temporal y es por eso que estas personas simplemente no se quedan en su país, al país donde ellos migran de manera temporal, sino que regresan a su lugar de origen. Bueno, la migración permanente es todo lo contrario a la migración temporal. La migración permanente, como bien lo dice, hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la persona que decide emigrar. Asimismo, la distancia que llega a recorrer el migrante puede ser corta, mediana o larga. La migración permanente es cuando alguna persona decide totalmente dejar todo atrás, decide dejar por completo atrás su comunidad, su estado o su país. Entonces es cuando de manera permanente se planta en algún lugar que no es el suyo, en algún país al que no pertenece. La migración interna, estos son los movimientos dados dentro del mismo país de origen del migrante, es decir, el cambio de residencia de un estado a otro. Es decir, muchas personas de Guerrero ya saben que existen la familia, los amiguitos que dicen, no, pues es que vete a trabajar a Tijuana, es que allá hay mucho trabajo. No, es que vete a trabajar a Querétaro, es que allá hay muchas fábricas. No, es que vete a trabajar a Ensenada porque allá hay muchísimo empleo. Este es un ejemplo de migración interna. Entonces, la migración interna, como bien lo dice la lectura, es una migración dentro de un país, de un estado a otro. Bueno, vamos a tocar la migración internacional. Como bien lo dice, la migración internacional se da ya de un cruce fronterizo, es decir, cuando la persona pasa de un país a otro, es decir, de México a Estados Unidos, de Guatemala a El Salvador a Estados Unidos, de Guatemala a El Salvador a México, de México a España, de México a Canadá y viceversa. Entonces, como bien lo dice el nombre, pues es una migración internacional. Bueno, la migración de retorno quiere decir que son personas que regresan a su país de origen, a su residencia habitual. Muchos de nuestros familiares que se van quizás a Estados Unidos deciden regresar, ya sea porque los deportaron, ya sea porque las condiciones en las que se encontraban allá ya no son las mismas, ya sea porque extrañan a la familia.
por un sinfín de puntos. Bueno, voy a tocar también, compañeros, el punto número 4, y es la migración mexicana en Estados Unidos. Bueno, esto quiere decir, compañeros, que pues como todos conocemos, hay muchísima gente que migra de México a Estados Unidos. Pero ¿por qué es esto, compañeros? Se dice que en Estados Unidos obviamente mucha gente migra porque era el sistema monetario mejor pagado. En aquel entonces, hasta hace unos meses, el salario en Estados Unidos obviamente eran de 20 a 30 dólares por hora. ¿Esto qué quiere decir? Cada dólar es pagado por 20 pesos mexicanos. O sea, imagínense la gran diferencia, ¿no? Quizás aquí lo que gana un médico, allá lo gana un jardinero, un cocinero. Y está súper bien, yo no digo que esté súper mal, pero ahorita con los cambios que está habiendo en nuestro gobierno, por ejemplo, yo soy partidario pues de Morena, yo sigo mucho a Andrés Manuel López Obrador, y como pueden ver, obviamente ahorita el nivel de la moneda actual al nivel de la moneda anterior está cambiando totalmente. Es decir, el dólar cuando estaba acá, que estaba un dólar en 20 pesos, y la moneda mexicana estaba acá. Es decir, ahora la moneda mexicana ya alcanzó un nivel equivalente, casi próximo al dólar. ¿Qué quiere decir? Esto es un objetivo principal para erradicar la migración, para que los mexicanos ya no migren a Estados Unidos, para que te puedas quedar en tu país de origen, para que te puedas quedar en tu comunidad, con tu familia, con tus seres queridos. Entonces, este punto nos habla acerca de esto. Como dice aquí, el empleo se volvió más precario ya informal del 63% de los trabajadores que fueron perdiendo prestaciones laborales que habían ganado en los últimos 25 años en México. Es decir, estas personas cuando anteriormente ganaban muchísimo más, ahora pues el salario es menor. Entonces ahorita se está tratando de recuperar eso. Ya me estoy yendo por el lado político, pero bueno, es que es un punto sinceramente que pues el gobierno está tocando y está abatiendo de manera estratégica para que las personas pues ya no emigren y las personas también puedan regresar. Incluso ahora las personas que van a estar de ilegales en nuestro país van a ser estas personas extranjeras que les acabo de mencionar. Es decir, los chinos, los gringos, los españoles, los argentinos, van a tener que estar y comprobar de manera legal en nuestro país. Bueno, vamos a tocar el punto número 5, que es procesos psicológicos en la experiencia de migración. Se los leo. El proceso migratorio genera procesos psicológicos, obviamente, durante el desplazamiento de la persona o grupo de personas, también cuando llegan al lugar de destino. Los procesos psicológicos en la migración es importante entenderlo como un suceso de vida estresante de las personas involucradas. Puede ser percibido como positivo o también de manera negativa. Los procesos psicológicos en la experiencia de la migración son los siguientes. Bueno, el primero es el proceso de duelo. El segundo es proceso de adaptación. El tercero es ajustes al ambiente físico y social. Punto número 4, la nueva información, conocimiento y aprendizaje. Compañeros, como bien lo menciona este punto, yo les compartía hace un tiempo en mi exposición, pues mi familia decidió emigrar por cuestiones laborales también. Mi papá decidió dejar su empleo un tiempo. Decidieron irse a Estados Unidos y pues mi papá no quiso dejar a la familia. Se llevó a mi mamá, nos llevó a nosotros, 3 hijos, 2 esposos, imagínense, ¿no? Toda la caravana para llegar hasta allá. Bueno, esto con busca de una mejora, obviamente, ¿no? De un sueño americano, de un trabajo mejor. Pero afortunadamente yo con mis hermanos pasamos de la manera más pacífica, como se los comentaba en la exposición. Entonces para nosotros no hubo como que un estresor, sinceramente, un detonante de ansiedad para nosotros. Lo único complicado en mi caso particular, no le he preguntado a mis hermanos, pero yo creo que sobre todo yo, porque yo estudié la primaria allá, fue el cambio de adaptación, el proceso de adaptación, como dice aquí. Un proceso de duelo como que tal no lo viví, pero sí un proceso de adaptación. Un ajuste al ambiente físico y social, obviamente. El clima de allá es extremista, es muy diferente al que tenemos aquí. Allá las temperaturas son bajas en la noche y altas durante el día. Es una zona desértica. Yo estuve en el estado de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, y pues obviamente era un cambio drástico del lugar de donde yo venía, que era Chilpancingo, un clima totalmente templado y que no tiene cambios de temperaturas tan altos. Bueno, eso en el ámbito climatológico, pero en el ámbito social también tuvo un impacto.
porque pues al entrar a la primaria obviamente había niños a los que yo no les entendía. Yo no entendía, yo no sabía interactuar con ellos en un inicio. Afortunadamente, pues en Estados Unidos los gringos tienen como que muchas estrategias de abordar a esas personas que llegan como inmigrantes a residir a su país. Entonces, había clases en las que solamente se concentraban niños mexicanos y en otras clases se concentraban niños americanos. Y había clases intermedias en las que hacían como que una mezcla y nos enseñaban a convivir unos con otros. Después a los niños americanos los cambiaban a la clase de español, por así decirlo, y a los niños mexicanos nos cambiaban a la clase de inglés. Es así donde teníamos una cohesión, como lo decíamos arriba en un punto, en el punto 4 lo mencioné, una cohesión cultural, es decir, una mezcolanza de su cultura con la nuestra, ¿no? Bueno, la nueva información, esta es la nueva información adquirida, el conocimiento y aprendizaje que yo les puedo compartir, porque pues el aprender otro idioma obviamente te abre muchísimas fronteras y sobre todo te hace adaptarte más fácilmente. Bueno, el punto número 6, amigos, es el duelo ambiguo. ¿Qué quiere decir el duelo ambiguo? El concepto de duelo ambiguo fue introducido por la doctora Pauline Bost. Este tipo de duelo se caracteriza por la falta de una resolución clara o definitiva en torno a una pérdida, lo que genera una situación única y profundamente desafiante para aquellos que la experimentan. El duelo ambiguo, a diferencia del duelo convencional donde la pérdida es concreta y reconocible, como la muerte de un ser querido por enfermedad crónica, la ambigüedad de la pérdida crea un estado de incertidumbre y desorientación, pues en la familia convencional se sabe que el cuerpo ha dejado de existir y ya no regresará. Es decir, compañeros, el duelo ambiguo, más que nada, como lo dice, es un duelo interno, ¿no? Dentro del núcleo familiar, cuando tenemos una pérdida de esa magnitud. Sinceramente, yo nunca lo he experimentado, ni espero, primeramente Dios, ni ninguno de ustedes, compañeros, pero imagino que ha de ser algo sumamente doloroso. Entonces, estas personas que viven este duelo ambiguo, de alguna forma, pues también pueden hacer que emigren a otro país. Es decir, por ejemplo, si un grupo de niños que viven en una sola casa, viven con sus padres y sus padres quizás mueren en un accidente o viven solamente con mamá y mamá muere o viceversa con papá y papá muere, pues estos niños se quedan totalmente desamparados, ¿no? Que esto puede ser un factor primordial para que estos niños decidan emigrar a otro país y que hay dado casos y hay casos que se presentan que así ha sido. Bueno, ¿en qué consiste el duelo ambiguo? Las emociones experimentadas en el duelo ambiguo son a menudo contradictorias y cambiantes, y los individuos pueden sentir una mezcla de esperanza y desesperación, culpa, ira y tristeza profunda. Estas fluctúan y pueden ser abrumadoras, reflejando la incertidumbre de la situación. Uno de los aspectos más desafiantes es la falta del cierre emocional. Como bien lo dice aquí la lectura, compañeros, pues yo creo que el punto más complicado es el cierre emocional, ¿no? Porque no muchas personas pues cierran ese duelo. Se necesita todo un proceso para sinceramente abatir esas pérdidas, esos duelos internos, esos duelos ambiguos, y pues a veces no siempre se puede solo. Precisamente es por eso que nosotros tenemos chamba, por eso tenemos esta carrera, ¿no? Es para ayudar a esas personas que desafortunadamente no pueden con esos duelos internos, con esos duelos ambiguos. Bueno, otros puntos de duelos ambiguos puede ser la desaparición de un ser querido, puede ser enfermedades que cambian la personalidad o la identidad, pueden ser relaciones interrumpidas o cambiadas, situaciones de migración, que aquí lo menciona como bien lo estamos tocando, el punto de migración, relaciones virtuales. Bueno, para eso también vamos a tocar algunos puntos de cómo afrontar esos duelos ambiguos como un mecanismo de ayuda, ¿no? Para aquellas personas que no pueden. Bueno, el reconocimiento y aceptación de la ambigüedad. Es importante aceptar, amigos, que tenemos un duelo. Buscar y aceptar apoyo emocional. Es válido también apoyarnos con otras personas, con seres queridos, con familia, con hermanos, en ayuda profesional, con psicólogos, con terapeutas. Crear y mantener ritmos, rutinas. La rutina siempre va a ayudar. Siempre algo que te haga mantener la mente ocupada, obviamente, va a hacer que te desancles de esa situación y superes o cierres más rápido ese duelo. Bueno, desarrollar resiliencia y autocuidado, crear nuevos rituales de despedida y recuerdo, reconfigurar la relación con el ser querido, educación y concientización, encontrar significado y crecimiento personal. Bueno, para esto, ¿por qué tocamos el duelo ambiguo, amigos? Porque el punto número 7 precisamente habla de los duelos de los migrantes. Todos los migrantes tienen un duelo. Es decir, el duelo migratorio se divide en 4 etapas. Estas 4 etapas son las siguientes.
Bueno, la punto número uno, que es la luna de miel, ¿no? Es cuando obviamente estamos en el lugar que queremos estar, idealizamos ese lugar, pensamos que ese nuevo lugar nos va a brindar oportunidades y éxitos. El conocer obviamente un lugar nuevo y nuevas personas obviamente te hace pensar de manera diferente, te motiva obviamente también a vivir esa luna de miel, ¿no? Como lo menciona esta primera etapa. La segunda etapa, pues ya cuando tocas como que el cielo, vas en picada, ¿no? Como que caes nuevamente, la depresiva. Ese es un choque cultural o una etapa depresiva de los momentos de novedad. La idealización se desvanece, se empieza a confrontar con la realidad del nuevo país, que implica la adaptación idiomática, el nuevo idioma como lo veíamos. Se desarrolla un desequilibrio de identidad porque ahora pues somos un ejemplo, ¿no? De esas personas que están allá y que sufrieron en un inicio, porque muchas personas siempre te dicen, no, pues sí tengo lo que tengo, pero me costó muchísimo para tenerlo, sufrí, ¿no? El proceso de adaptación, como bien lo mencionamos arriba, la adaptación, el adaptarte en una nueva sociedad, una nueva cultura, un nuevo idioma, obviamente es de lo más complicado, no es tan fácil como se escucha, pero se puede. Bueno, el rechazo de la cultura original, ese es el punto número 4. Muchas personas que se van a un nuevo lugar, es decir, por ejemplo, yo tengo primos que viven allá en Estados Unidos, ellos se declaran totalmente que no son mexicanos, aunque pues parece totalmente su físico es totalmente parecido al mío, o pues más mexicanos todavía, ¿no? Es decir, pues muchas personas rechazan como que la cultura de donde vienen. A veces pues porque les da pena, a veces porque el lugar donde están mal ven el país de donde vienen, entonces prefieren como que omitir, ¿no? O rechazar esta cultura original. Bueno, existen también 3 características dentro del duelo migratorio, lo que es el duelo parcial, el duelo recurrente y el duelo vinculado. El duelo parcial es el objeto, en este caso el país de origen,